Bueno, el libro que estábamos estudiando se llama Salud y Enfermedad, de Juana de Ángeles. Sí, sí, así. Miramos. Busca la verdad de Juana de Ángeles y Divaldo en el capítulo 7. Entonces, esto de la salud y la enfermedad. Gracias. Sí, ya le doy aquí. La salud y la enfermedad, ¿verdad? Muy bien. Esta charla ya se ha trabajado bastante. Por ejemplo, en el caso mío, ya la he hecho varias veces bajo diferentes puntos de vista. Tengo como 7 conferencias de salud y enfermedad, todas bajo ópticas diferentes, siempre con la misma espírita, pero bajo otros modelos. Entonces, hoy, basándonos en las guías que nos da el capítulo de Juana, pues vamos a desarrollar. Aquí nos vemos a Juana con Divaldo y nuestro querido maestro Jesús. En el libro Salud, lo ven, en el prefacio, hay 2 prefacios, uno que hace Juana y uno que hace Becerra Meneses, el médico Becerra Meneses, que al final de la charla, si nos alcanza el tiempo, lo vamos a ver. Sin un conocimiento espiritual profundo en torno a las causas que propician los acontecimientos humanos, el binomio salud y enfermedad permanecerá de difícil conducción. Básicamente, ese es el tema de la charla. Los acontecimientos humanos, o sea, ¿qué nos sucede a cada uno de nosotros en la vida, como hombres, como seres humanos? Acontecimientos, el acontecer. ¿Qué vives tú? ¿Cómo enfrentas la vida? ¿En qué forma encaras cada día de tu vida, cada día de vicisitudes, de problemas? ¿Cómo lo solucionas? ¿Mantienes la paz, la tranquilidad para desarrollar, vivir esos acontecimientos humanos y que te den felicidad y alegría? Si nosotros tenemos un conocimiento espiritual profundo de cómo manejar esas situaciones y lo que redunda en nuestro beneficio o no beneficio, ¿en qué sentido? Vamos a ver más adelante en que las enfermedades son las toxinas que vamos a nosotros a generar en ese acontecimiento humano. Si no tenemos un conocimiento espiritual de nosotros mismos, como decíamos, como se dice siempre en la doctrina, conozco quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué papel hago en la vida. Si nosotros empezamos a conocer a nosotros, como dice aquí Juana en el libro de la verdad, si nosotros comenzamos a quitar de nosotros la ignorancia de todas esas respuestas a esas preguntas, quién soy, dónde vengo, para dónde voy, qué estoy haciendo acá, cuál es mi papel en el mundo, en la vida, en el universo, será que el alma existe, qué capacidades tiene mi alma. Por ahí andan diciendo que existe la reencarnación, sí será verdad. Es decir, ese es lo que dice Juana, nuestra salvación, nuestro conocimiento espiritual profundo es eso, quitar la ignorancia, porque nosotros primero tenemos, como dice ella, el mal, creemos, mucha gente cree que haciendo el mal está bien, desquitarse, vengarse, no ser el pendejo, ya, llevarse al otro por delante, hacer negocios fraudulentos. Mírese cómo se quita la vida hoy y parece que eso fuera normal. Anoche me fui a ver la película Rambo, la última. Mi sobrino, mi invitado, mi hermano, que le gusta mucho eso. Yo sí fui, en aquella época seguía todas las películas de Stallone, creo que me vi todas. Y allí se trata de un comercio de trata de blancas en cuanto a sexo en México. Y eso existe, ¿verdad? Y a los hombres le decían a las mujeres que ellas no significaban nada, que eran cosas para usar. Fíjense, eso es la ignorancia.
¿Por qué? Porque la ignorancia es conocer que eso que le haces al prójimo tú vas a recibir esa consecuencia, hoy, mañana, más tarde. Pero, como decía Pablo en Efesios 6, de Dios no hay incertidumbre. Lo que siembras, cosecharás. Entonces, es precisamente esta parte, y una de los grandes conocimientos es esto: conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. ¿Y cuál es la primera verdad que trajo Dios al mundo? Esta, y está en Juan 17. Conocimiento espiritual profundo empieza por eso, por saber que existe un creador. Eso siempre, yo me he trillado de eso, y cada vez, como dice en el libro Salud, hay un capítulo que dice meditar sobre Dios. A veces hay que ponernos a meditar sobre Dios. ¿Será que ese man existe? ¿Así? ¿Será que este universo lo hizo alguien? A veces hay que dedicarle minutos a eso. Y con el conocimiento que nos da la doctrina y el Maestro Jesús, entonces nosotros comenzamos a presentar como un fresquito. Ya, sí, que hay un creador que no es vengativo como nos pintaban antes, ese Dios vengativo, el Dios que va de los ejércitos, no, el Dios misericordioso. Ya, ¿y quién es la puerta para llegar a él? El Maestro. Entonces, cuando ya tenemos una puerta segura, cada cosa se hace más fácil. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, ustedes ven ahí la parábola de los talentos. Y precisamente este libro de Busca la Verdad, Juana lo trabaja en 2 parábolas principales: hijo pródigo y esa de los talentos. Y la salud es un talento, es un tesoro. Ella lo dice en el libro, en el capítulo.
es un tesoro. Y la salud es bienestar emocional, psíquico, fisiológico, o sea, el cuerpo trabajando bien y que haya la parte económica y de la sociedad también estable para que pueda haber salud, porque si hay estrés económico, va a haber enfermedad. No hay buena comida, no hay nutrientes y hay enfermedad. Ejemplo, el beriberi famoso, el guachocto, falta de vitamina B1. Entonces, la estabilidad depende del comportamiento moral. O sea, que nosotros tengamos salud o no tengamos un comportamiento moral. Todavía la gente se pregunta cuando en el consultorio se dice que la rabia enferma, que la envidia enferma. Doctor, ¿y si es posible que yo voy a enfermar? Entonces, eso ya está demostrado y hemos tenido conferencias sobre eso, pero para no ir más cosas profundas, nosotros nos vamos a Jesús o vamos a ver. Entonces, en el libro de los Espíritus, la pregunta 629, ¿qué es la moral? Se pregunta acá de los Espíritus. Es la regla para conducirse bien, o sea, saber distinguir entre el bien y el mal. En el libro de los Espíritus, la caída del hombre, eso del paraíso perdido, es una cuestión alegórica, figurada. Eso de Adán y Eva, de la manzana, del pecado original. Es que en el momento en que nosotros, como dice nuestra querida Juana, hemos desarrollado ese película psicosocioantropológico, o sea, empezamos a nosotros a construir esta conciencia en el mineral, en el vegetal, en el animal. Siempre lo digo, porque tenemos que grabárnoslos y ponernos a pensar, aunque no comprendamos cómo fue eso, pero sí es cierto. Entonces, cuando nosotros estamos en la casa del Padre, en los tres reinos, mineral, vegetal, animal, y pasamos ya a hijos adultos, mayores, ¿verdad? Cuando ya tenemos ya como en la casa ya mayorcitos y ya estamos grandecitos y no nos gusta que el papá nos regañe. Pues si friegas, tú no sé qué, y comenzamos a dar los riles de epítetos al papá. Y cuando ya estamos creciditos y si ya nos graduamos y tenemos plática, nos vamos a la casa. O sea, nos vamos de la casa. Eso, el libro Salud dice, Dios hizo todo cuando nosotros estábamos en la casa de él. ¿En qué casa? Mineral, vegetal, animal. Ya construiste tu cuerpo, tu periespíritu, en el cual vas a habitar de un cuerpo humano y tienes conciencia, ya tú tienes eso, saber elegir entre el bien y el mal. Esa es la figura del paraíso perdido. El Padre le dice, ve hijo mío, ya conoces el bien y el mal, ya sabes decidir, aquí estoy, yo te espero. Y tanto es así que nos espera, que Jesús hizo la palabra del Hijo Pródigo. Eso también se llama discernimiento. Sí. Ya que tiene todas las capacidades de la conciencia, una de esas es eso, discernimiento. Entonces, ¿dónde está el bien y el mal? O sea, ¿cómo hoy el maestro, el creador nos recuerda esa ley? Está en la conciencia. En nuestra conciencia nosotros hemos grabado todo ese trajinar, ese peligro por esos reinos. Por eso tenemos el conocimiento dentro de nosotros. ¿Oyeron? Entonces, por eso, el cuadernito ese que algunos lo tienen aquí, que fue en 2013 en Cartagena, el conversatorio con Divaldo, hay muchas preguntas y respuestas buenas. Y allí le preguntan a Divaldo que en el libro del Espíritu el hombre tiene que desarrollar el sentido moral para comprender el misterio de la divinidad. Y contesta Divaldo, este concepto moral está fundamentado en el bien. El bien es básico para entender el sentido de la vida. Eso está en preguntas 629 y 630 del libro del Espíritu. Entonces,
Y después, en la siguiente pregunta, primero esta y después esta, ¿y cómo se distingue el bien del mal? El bien es todo lo que está conforme con la ley de Dios, y el mal, todo lo que de ella se aleja. Entonces, esa ley de Dios está inscrita en nuestra conciencia, y el Padre Creador mandó a Moisés a recoger esas tablas de la ley, para mostrarnos y recordarnos esas leyes de Dios, las 10 mandamientos. Entonces, mírense ustedes, acá, la tierra, esto es lo que se llama hoy la materia oscura. Ese vacío cósmico, ese éter cósmico que se creía vacío, eso no está vacío. Se pinta ahora como una malla cuadriculada, rectangular, como ustedes quieran ver, donde los planetas y soles flotan. Y lo deforman. Entonces, esa matriz divina que hoy se llama así, ya nuestro querido André Luis en el libro Acción y Reacción habla de la tela cósmica, 1940 y pico. Esa tela cósmica. Entonces, la ley divina está en nuestra conciencia y promueve el retorno del ser al Padre, para ahora digo pródigo. ¿Y qué tenemos nosotros que comprender? Que somos un ser divino y que si transgredimos la ley de amor que está en nuestra conciencia, nosotros vamos a acarrear enfermedad. ¿Y qué enfermedad? Sufrimiento. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Desconocer las leyes de Dios, apartarnos de esas leyes que nosotros mismos, a través de esas leyes, hemos incursionado a través de los diferentes reinos de la naturaleza, para hoy decir yo soy, o sea, tener conciencia, aunque hayan varios niveles de conciencia. Entonces, por eso en el libro Plenitud de Juana de Ángelis, que nos dice allí Juana que la función, muchas veces decía Buda, que la función de la vida es luchar para erradicar este sufrimiento. Entonces, por eso todavía hay personas que yo encuentro que le dicen que es la ley de Dios y no saben. No, practique la ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? No sé cuál es. Y resulta que, mire, en Mateo 22, 36 le preguntaron, estaba Jesús hablando con los fariseos y le dijeron que cuál era el mandamiento más importante de la ley, porque a él le decían una cantidad de cosas y él decía, yo no he venido a derogar la ley, vine a cumplirla. La ley de Moisés, no la otra, no la que los decretos que hizo Moisés sobre el día sábado, circuncisión, lavatorio de manos, que hay más de 600 leyes en el Levítico y el Deuteronomio. Entonces, es la ley de los 10 mandamientos, y ahí la repitió Dios, la repitió Jesús. Amar a Dios con el corazón, con el alma y con la mente. No está diciendo que no es solamente con sentimiento, sino con conocimiento, con la mente. Mente es conocimiento, educación. Y eso es lo que hoy la doctrina espírita está educándonos, mostrándonos ese Dios misericordioso, mostrándonos las leyes que rigen el alma, las leyes que rigen la naturaleza, y amar al prójimo. Entonces dijo Jesús, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, ya sabemos que la ley de Dios, transgredir la ley de Dios es enfermarnos. ¿Cuál es? Ya Jesús lo dijo. La ley de Moisés. Ya, por eso en la pregunta 648 del libro de los Espíritus, le pregunta a Kardec, ¿qué piensas de dividir la ley natural en 10 partes? Ustedes, adoración, trabajo, todo esto que ustedes ven en el libro de los Espíritus. Y le contestan los Espíritus. Esta división de la ley de Dios en 10 partes es la de Moisés, para abarcar todas las circunstancias de la vida. Entonces miren cómo Moisés nos deja unas 10 leyes en un decálogo, en una tabla, en una piedra, como sea. Y hoy el libro de los Espíritus coge cada ley de esas y nos las amplía y nos las explica. Ahí está. La pregunta 648 con su respuesta no está diciendo. Aquí están, recordándolo, no lo vamos a leer. Por eso, en la pregunta 614, ¿qué se entiende por ley natural?
libro de los espíritus. Es la ley de Dios y la que nos da felicidad. O sea, aplicar la ley de Dios, seguirla, cumplirla, vamos a tener felicidad. ¿Por qué? Porque si la trae digo, nos va a generar sufrimiento que viene mañana o más tarde. Si en esta vida tú no pagas lo que sembraste, en la siguiente vida, o 2, 3, 4, 5, eso es decisión de Dios, tú tienes que enfrentarte con aquello que tú generaste. Ya. Entonces, por eso nos va a decir qué hacer y qué no hacer. ¿Qué objetivos abarcan las leyes divinas? Todas las leyes de la naturaleza son divinas, porque Él hizo todo. El sabio estudia las leyes de la naturaleza. El hombre de bien, las del alma, y las practica. Cuando estaba en la medicina alternativa, yo en el caso mío, que estudié medicina general, y cuando empecé a trabajar en la medicina general, yo padecía. Porque yo veía que el artrítico seguía mal, yo veía que el asmático seguía mal. Y si entraba un artrítico por la puerta del consultorio, ya yo tenía en la cabeza y un profesor que le iba a recetar. Y yo terminé de descubrir ¿qué medicina es esta? ¿Qué medicina tan aburrida? Desarrollar motriz, ibuprofeno y el asmático, el corticoide, y a la semana que viene, en el de nuevo y hago lo mismo. Pero no se cura. Entonces, claro, ya tenía ese hormiguillo sembrado que traía de otra vida, pues me estremecí. Y entonces, por eso. Entonces, ¿qué es medicina natural? Medicina natural es que la naturaleza siempre tiene la razón. O sea, cuando usted quiere curarse, quiere sanarse, usted forma parte de la naturaleza. Usted está escrito en las leyes de la naturaleza. Y como cadena como argolla esa cadena, como dice Miramés, nosotros, las leyes de la naturaleza se van a desarrollar en nosotros. ¿En qué sentido? Que la naturaleza siempre tiene la razón. O sea, ella no se equivoca cuando usted se enferma. La enfermedad es el regreso a la salud. A través de la enfermedad usted se sana. ¿Por qué? Porque usted está sacando toxinas, entiendan. Cuando ustedes se enferman, ¿cuál es la enfermedad más corriente? La gripa, la virosis. Corrientes normales, pero hay otra fuerte que le ponemos nombres como chikungunya, zika, dengue. Todas esas son enfermedades de desintoxicación. Todos los días estamos excretando, orinamos, sacamos toxina por la orina, defecamos y en la piel sudamos. Entonces, pero no todas las toxinas logran salir por allí. Tenemos que sacarlas por otras vías. De hecho, para eso tenemos las más corrientes, los catarros, las gripas, la piel, con erupciones, con granos, varicela, sarampión, lo que sea. Entonces, esas son las leyes de la naturaleza actuando en nosotros. Entonces, fíjense, este artículo es de la doctora Marlene Nobre, que en noviembre de 1868, Kardec, hablando en París, hizo el credo de la religión espírita y dice: primero, creer en un Dios poderoso y bueno, la inmortalidad, que el alma existe antes de la creación del cuerpo, pero en los descubrimientos de la ciencia, la revelación de las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios. Entonces, el codificador nos dejó esa herencia, que no debemos olvidarla: el respeto por la ciencia. Espiritismo y ciencia se complementan uno al otro. Ahí está la doctora Marlene. Ella nos dice que la visión espírita de la salud es holística, abarca todo el ser. Holística, integral, todo, cuerpo, mente, alma. Ya. Entonces, mírense ustedes allí que todos los procesos mórbidos, o sea, enfermizos, son mentales, comandados por el espíritu. Y ella nos dice que esta visión empezó con Hipócrates. ¿Ya?
Pero ha sido muy poco lo que se le ha parado por la medicina alópata, aunque en los primeros semestres se estudie a Hipócrates. Entonces, mírense ustedes, en el libro En Busca de la Verdad, en el prefacio, el prefacio del libro, hace un resumen de lo que hemos hablado, que nosotros somos espíritu, perispíritu y materia. Somos un conjunto electrónico que va comandado por la conciencia. Lo que pasa es que hoy la ciencia, los científicos, los médicos, los que están trabajando en la física cuántica no dicen espíritu, dicen conciencia. Conciencia. Y esta fue una definición de Albert Einstein. ¿De dónde salimos? Del divino pensamiento. ¿Y dónde están las leyes? En nuestra conciencia, de acuerdo a nuestro nivel de evolución. De acuerdo a nuestro nivel de evolución. ¿En qué estadio, en qué etapa estamos? Ahí entendemos. Y que necesitamos, es indispensable sumergirse en la carne innumerables veces. Porque el conocimiento es grandioso, infinito. Y mírense lo que dice ella: conocer todas las leyes del universo, conocer todo. Ya, una existencia es insuficiente. Ya, estos añitos que yo tengo de ustedes no alcanzan. Quedan muchas cosas por aprender que quisimos hacer, dejamos cosas inconclusas. ¿A cuántos padres no se mueren y llegan a los perros chiquitos? ¿Ah? Y se van para el mundo espiritual con ese afán de que, y hay madres que tienen un niño de 3 años y uno como médico llega y hay como un aviso de cáncer o presumiblemente lo que tiene le va a dar cáncer, y lo primero que dicen: no, doctor, que no me quiero morir, que me quiero dar amigos, chicos. ¿Entiendes? Entonces, por eso, en el libro del Espíritu de la Verdad, y estamos estudiando actualmente acá en el centro, nos dice en el capítulo 48, mírenlo allá, se llama así: renacer y volver a morir. Que nosotros tenemos muchos trances de nacer y morir. Y nosotros, en todo ese peregrinaje, como hijos pródigos, porque cuando hemos llegado a un nivel de conciencia, o sea, de inteligencia desarrollado, pero poca moral, nosotros nos perdemos, nos volvemos rebeldes, arrogantes, soberbios, y es cuando pasa eso del hijo pródigo. Después de gastarnos una herencia de todos esos talentos que Dios, ahí en el Evangelio de Jesús dice, ese hombre que cogió, ese servidor que cogió la moneda y dice: yo sé que tú eres duro, pero yo sé que tú eres duro, yo voy a la monedita y antes que se me perdiera yo la guardé aquí, coge. Los talentos, su salud, cada una de las cosas que uno tiene, atributos físicos, mentales, espirituales, los enterró, no los puso a producir. Y si peor lo cogemos para hacer el mal al otro, ¿qué pasa? Que cuando viene el ayayay, ¿qué dice ahí? Se pierde la alegría de vivir. Entonces, vienen las reencarnaciones, donde muchas reencarnaciones podemos invertir de 10 a 15 a 20 reencarnaciones para recuperar la alegría de vivir. Por eso es que muchos de nosotros, a veces en la pelea usted ve a la gente aburrida, cansada, llorando, no quieren vivir, que no le encuentran sentido a la vida, que todo es aburrimiento. Por eso, porque nos hemos pasado en muchas encarnaciones como el avestruz, con la cabeza metida bajo la tierra, ya, en el egoísmo, no viendo todas las bellezas que tiene el universo, y además invirtiendo los talentos en el mal, despilfarrándolos. Entonces, mírense la cosa, y hemos perdido la humildad, y entonces necesitamos conquistar la humildad. Por eso, en la pregunta 921 del libro de los Espíritus, que somos nosotros causantes de nuestra propia desdicha y que tenemos que practicar la ley de Dios para evitar muchos males y conquistar la felicidad. ¿Ya? Y en la Tierra, como planeta de expiación y de prueba, no vamos a encontrar la felicidad completa. No nos echemos embuste. Si a nosotros, cuando
un marino se monta en un barco, él cita la bitácora, que este es el viaje, vamos a ir a este puerto y vamos a encontrar esto por lo que mira, y ya nos avisaron aquí en satélite que hay un huracán acá, lo mismo el man que coge el avión. Nosotros, si nos leyeran el programa, si supiésemos que estábamos para esta expiación y sufrimiento, etcétera, y que la ley de la reencarnación y todas estas leyes morales, ese muchachito desde el colegio se podría tener como capacidades de aguante, de amortiguación para cada uno de los problemas que le vienen. Porque en la tierra no vamos a encontrar la felicidad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo primitivo de expiación y prueba. Eso está en el Evangelio, en el capítulo 3, Evangelio según el Espiritismo. Entonces, Juana, en el mismo capítulo, nos dice que la salud es un talento valioso. ¿Ya? Un talento valioso que Dios nos da y que nos va a cobrar posteriormente, como el Evangelio. Ya Nayib te di 5 talentos, él te tiene que dar 15, 20, 25. O sea, él utilizó el tiempo para producir, que prácticamente lo que Dios quiere no es que Dios le dé eso es algo alegórico o figurativo, es que todos esos talentos Él los repartió con el prójimo. Si el talento de hablar, de educar, de escribir, de ser músico, de ser poeta, de ser médico, eso lo dejó entre sus semejantes y mejoró el universo, el planeta en que vive. Eso es multiplicar los talentos. Entonces, si desperdiciamos esa oportunidad, nosotros somos como el siervo malo, enterramos el talento y despreciamos el valor, y peor si lo aplicamos negativamente. Entonces, en el libro Acción y Reacción, hay un capítulo, el momento, esta es la película Nuestro Hogar. Cuando regresamos a la carne, que es un verdadero premio de Dios que tenemos que valorizar. Entonces él dice, allá en las esferas purgatoriales, ¿te acuerdas cuando estaba Andrés Luis en los umbrales? Hay cantidad de criaturas desencarnadas que vienen de la tierra en crisis alucinatorias porque malversó los talentos, los bienes. Entonces, Andrés es uno. Nosotros también podemos hacer, para eso estamos educando. Él tiene médico, pero él, en vista de unos traguitos que se tomaba y eso y tal, se enfermó de su sistema digestivo, y en esas actitudes que cada fin de semana se tomaba su trago, se enfermó y él se quitó años de vida. Entonces, por eso le decían allá en el umbral suicida a los obsesores, y era que se habían quitado años de vida. Por eso, en Mateo 15, léanse ahora que lleguen a la casa, capítulo 15 de Mateo. Escuchad y comprended. No es lo que entra por la boca lo que ensucia al hombre, sino lo que sale de la boca porque viene del corazón. ¿Qué viene de la boca? Ahí lo dice Jesús, ¿verdad? Fornicación, hurto, maledicencia, todas esas situaciones que nosotros todos los días estamos haciendo. Criticamos, juzgamos, no perdonamos. El Maestro Jesús insistía mucho en el perdón, porque una de las cosas que más enferma es no perdonar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos odio, rencor, envidia y celos en nuestro corazón, sale por la boca, en la palabra, ¿verdad? A lo contrario, si tenemos estas virtudes, vamos a salir, y esto nos va a dar salud. Acá enfermedad, acá salud. Por eso, en Primicia del Reino, nosotros tenemos este pasaje muy hermoso que se llama Levántate y anda, de donde Amelia Rodríguez nos muestra incluso este dibujo. En la casa de Pedro estaba lleno, el maestro estaba sanando, no había forma de entrar,
los amigos quitan el techo y lo bajan en el camastro con unas lianas y se la ponen a ella frente a Jesús. Y Jesús les dice: levántate y anda, tus pecados son perdonados. Y el muchacho Natanael, en su pensamiento, dice: ¿y este man qué? ¿Él será capaz de perdonar los pecados? Estaría blasfemando. Y Jesús le escucha, porque él tenía, y le dice: ¿qué es más fácil, Natanael? ¿Decirle al paralítico perdonados son los pecados, o decir levántate y anda? Entonces él dice, Natanael, me extiende los brazos y me dice: toma tu cama y vete a casa. Los compañeros, todos estos que estaban acá esperando, ellos alborozados se bajan corriendo del techo y vamos a tomar. Y se van a tomar. Y entonces en el mismo capítulo, los apóstoles, mírenlo aquí, los compañeros, los apóstoles le dicen: Jesús, pero ¿por qué estás triste? Si hoy has sanado bastantes personas, el reino de los cielos se ha visto. No, ustedes no me comprenderán ya, ni ahora ni más tarde, pero en este momento Natanael, con alegría infantil, festeja embriagado y con mujeres infelices. Otros, que recuperaron la voz, se precipitan en los despeñaderos de la insensatez, cargando nuevos desequilibrios que no podrán ser modificados. Entonces, mírense allí cómo está el Maestro Jesús diciéndonos que la enfermedad transgredís las leyes de Dios. La enfermedad es lo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Entonces, por eso que Jesús dice: la ley y los profetas está amar a Dios y al prójimo. Amar al prójimo es no hacer a nosotros lo que a ti no quisiese que hiciese. Pero muchas veces eso brincamos. Por eso en el libro Pan Nuestro, Manuel coge el capítulo ese donde Jesús cura, dice: vete y adelante no peques más. Y curó pero con ciego. Y entonces, ¿qué nos dice acá Manuel en Pan Nuestro? Dice que la medicina que tomamos tiene una dosis adecuada, que así también es la gracia divina, que tenemos que agradecer a Dios cada uno de los recursos terapéuticos que nos da cuando nos sanamos, para no desperdiciarla, o más adelante no vamos a tener la misma oportunidad para sanarnos. Por eso nos dice Manuel: la enseñanza de Jesús es expresiva. Él nos cura, pero si no la conservamos, nadie podrá prever la extensión y las consecuencias de los nuevos desequilibrios que nos van a venir por falta de vigilancia. Por eso, comprendamos en capítulo 48, nos dice en Hebreos esta frase: sacrificios, holocaustos, ofrendas no quisiste. La más elevada concesión de Dios que podemos abrigar en nuestro espíritu es la que Jesús nos dijo: Dios misericordioso y bueno, esperando nuestra actitud, testimonios de comprensión y de amor. Que nosotros comprendamos a Él en las leyes que Moisés nos trajo, que Jesús nos recordó y que Jesús nos dejó el Evangelio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que cumplir los diferentes programas por desarrollar. Por eso, en el libro Viña de Luz, capítulo Remedio, nos decía: confesad vuestras culpas unos a los otros para que seáis sanados. Entonces, muchas enfermedades orgánicas siempre hay causa psíquica, ¿verdad? Entonces, se podrá presentar la enfermedad en el hígado, en los riñones, en la sangre, pero todo está en la mente. Y por eso, hay una cosa muy importante para curarse, es lo que dijo Santiago, por eso lo dijo el apóstol Santiago en el capítulo 5 de la epístola, que nosotros, aquella persona que tiene una enemistad contra el otro, que guarda un rencor, un resentimiento, que eso enferma, él lo está diciendo, ¿verdad? El ofensor tiene que llamar al ofendido: hombre, perdóname, yo tal época yo te hice esto, tú me perdonas. Entonces allí nosotros sacamos basura, ¿verdad? Basura de nuestro plan interno.
Ya. Pero si andamos con eso allí, incluso y si nosotros no nos perdonamos por cosas que de pronto nos indignamos que hicimos mal, también tenemos que perdonarnos. Entonces, ya está el tiempo encima. Nos dice Juana que las herencias del pasado nos van a mostrar las enfermedades futuras. O sea, hay enfermedades que se presentan, incluso esa de nacimiento que usted dice, bueno, aquellos que dicen de que existe una sola vida, entonces el niño que nace con una malformación congénita, una enfermedad en alguna, ¿dónde está ese Dios? Porque ese Dios injusto que si el niño es puro, un angelito que no ha pecado porque lo acaba de hacer, ¿cómo que le va a mandar o ciego o cojo o lo que sea, una enfermedad cardíaca? También se lo bastante niños con enfermedad cardíaca, soplo, la tetralogía de Fallot, una cantidad de cosas. Entonces, pero si tú no corres hacia atrás, lo que dice ella, ya, aquí nos dice, bueno, el espíritu es el responsable, sobre todo las negativas, y ellas se imprimen en las delicadas tramas del cuerpo periespiritual y diseña el mapa de la necesidad reparadora. O sea, cada infracción a la ley divina, nosotros vamos a imprimir en nuestro molde periespiritual, el cuerpo bioplasmático, eso, en la siguiente reencarnación, o cuando Dios lo decida, tenemos que vivir en experiencia propia lo que hicimos a los demás. Por eso, el ADN, el código genético, lo que hace es traer del campo periespiritual lo que está deformado, lo que quedó imprimido para la reparación. Todo eso se llama la epigenética. Hoy en las ramas de la genética, todo lo que tiene que ver con eso. Y por eso el Maestro Jesús dice en Mateo 18, y que está en el libro Camino, Verdad y Vida: si tu mano o tu pie te escandalizan, córtalo y lánzalo lejos de ti. Te es mejor entrar en la vida ojo o manco que teniendo manos o pies y ser lanzado al fuego eterno. Fíjense que hay gente que entra ojo manco, o mudo, o ciego, o sordo, porque en la vida pasada abusó de esos dones, de esos talentos, y hoy está con la deficiencia, con la deformidad, porque ese espíritu, antes de reencarnar, le dice ante las autoridades reencarnatorias: no, yo no deseo fallarte, hermano, por favor, dame esta situación, porque no necesito fallar, ¿verdad? Por eso, Emmanuel pues nos dice, aquí en el capítulo 108, que la reencarnación nos esclarece el sufrimiento. Él dice: los renacimientos dolorosos observamos mancos, ciegos, paralíticos, que son pruebas que han pedido como periodos de rehacimiento y regeneración. Entonces, acá en el libro Acción y Reacción, también tenemos en el capítulo 19: todo mal practicado por nosotros lesiona nuestra conciencia, nos origina mutilación o disturbio en aquel organismo que viene. Tenemos que rectificar en condiciones penosas. Hemos incurrido en muchas caídas, deslices, deserciones. Imploramos, escuchen, rogamos para nosotros mismos deficiencias congénitas con las cuales vamos a nacer en la cuna. Ya. Existen instituciones especiales que providencian esa regularidad. En el Consolador, pregunta 96, las llagas del alma se manifiestan a través de la envoltura humana. Nuestra querida Marlene Nobre también nos dice lo mismo, y que muchas veces nos vamos a tener una existencia, no nos va a ser suficiente para restaurar los centros lesionados, imagínate tú, a veces. Y por eso en el libro Acción y Reacción nos explican dolor evolución, dolor expiación, dolor auxilio. A mí esta clase de ese libro, en el capítulo 19, página 210, es muy diciente, porque ellos están conversando y le preguntan: bueno, entonces sí, ¿por qué tú dices eso? ¿Por qué los animales no tienen por qué sufrir enfermedades, ¿verdad? Hasta allá no debe llegar como los débitos, porque yo soy inocente, entre comillas. Entonces, él le dice: es que el dolor
es uno de los elementos en la vida que se expande. El hierro bajo el martillo, la semilla en la cueva, el animal en el sacrificio. La criatura llorando sufre el dolor de evolución, que es de afuera hacia adentro. El dolor de expiación, que viene de adentro hacia afuera, o sea, saliendo, deteniéndola en complicados laberintos de fricción para regenerarla. Por ejemplo, el manco, el ciego, con la anterior que hablamos, que nace así, es el dolor de expiación, está pagando a rehabilitar un dolor que viene de adentro hacia afuera. El dolor de auxilio es el que muchas veces las dolorosas enfermedades, para evitarnos caer en crímenes o en el momento de la desencarnación, que puede durar en el lecho 1 año, 2 años, 3 años, un coma, ¿qué está haciendo allí? Se está recuperando de engaños para habilitarse a través de largas reflexiones y benéficas disciplinas para entrar en una forma respetable en la vida espiritual. Entonces, lo mismo lo dice Juan, que la enfermedad también viene por un desgaste natural de envejecimiento celular, se acaba el fluido vital. Por eso es importante hacer el ejercicio, las respiraciones, captar las energías del fluido vital para nosotros poder ahuyentar la enfermedad. Entonces tenemos que educar los sentimientos, es importante para nosotros también, porque todos estos recursos de la mente y de la emoción son talentos valiosos. Entonces tenemos que escuchar nuestros sentimientos, educar nuestros sentimientos para que vibren en armonía con las leyes de Dios. Entonces, para terminar aquí, en la pregunta primera del libro de los Espíritus está la pregunta: ¿qué es Dios? La inteligencia suprema. Esto es ya para terminar, para que puedan empezar a comprender, porque esto es más largo. Esta conferencia la dejé en Cartagena el fin de semana, 2 horas y media, y no terminé. Para que vean lo largo. Entonces, aquí, en el libro de los dominios de la mediunidad, el universo es pensamiento divino, exteriorizado. Somos rayos de ese pensamiento de luz. Y nosotros vivimos en la sustancia viva de la mente de Dios, como los peces y las plantas en el océano. Está en el libro Los dominios de la mediunidad. Entonces, la idea es un ser organizado por nuestro espíritu, al que el pensamiento le da forma y la voluntad le da movimiento y dirección. Entonces nosotros organizamos la idea, el pensamiento le da forma, lo estructuramos y la voluntad nosotros vamos a dirigirlo. Telepáticamente, si usted piensa en una persona dirigiéndole rayos negativos de destrucción, mentalizando de forma destructiva, usted ya organizó ese pensamiento, o sea, le dio forma, le imprime dirección para dónde lo va a dirigir. Entonces, en la pregunta 36 del libro de los Espíritus, Kardec pregunta sobre el vacío. En ese entonces, 1800 y pico, ese vacío negro, que si estaba vacío, dice, no, nada está vacío. Lo que a ti te parece vacío está cargado por una materia que se sustrae a tus sentidos y a tus instrumentos de observación. Entonces hoy los instrumentos han progresado, unos telescopios Hubble, el Kepler y otros más, una cantidad de observatorios en la Tierra, en Chile, por todos lados, han descubierto que ese vacío, como dijeron los espíritus en ese entonces, vean, en la revista National Geographic, por eso está en YouTube y por donde ustedes quieran, el 96% del universo es vacío oscuro, es éter. O sea, solamente el 4% es todo el universo que usted ve en estrellas, galaxias, soles, no sé qué. Imagínense, pero el 96%, y eso le llaman materia oscura, ya, y energía oscura. Entonces, por eso, mírense lo que yo le decía en el libro Acción y Reacción, capítulo 7, que nosotros, desde el electrón hasta los gigantes astronómicos de la tela cósmica, son reservas de la energía de Dios que usamos por permiso de Él a través de nuestros pensamientos, palabras y actos que fluyen del corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué quería la parte de ya cerrar la salud y la enfermedad? Porque sí, Jesús lo dijo, hace más daño lo que viene del corazón, que sale por la boca.
o vigilan tus pensamientos, pero aún así después de eso, la gente no sabe cómo sucede. Y resulta que ese pensamiento que está el pensamiento es, ustedes se retraen hacia atrás y nos dice que la inteligencia suprema es Dios y que nosotros estamos en la mente divina como pescaditos en el mar, en la pecera. Entonces el pensamiento de Dios es el fluido cósmico universal que dice la doctrina, el éter. Entonces ese fluido nosotros lo vamos a absorber por los chakras en la respiración. O sea, cuando usted respira, el fluido entra por todos los chakras, mayores y menores, porque hay grandes y pequeños, y por los puntos de que los chinos punturan en la acupuntura. Entonces, ese fluido, esta es la cuestión del inconsciente. Mírense, en el libro Sembrador de Estrellas, nuestro querido Divaldo, en el capítulo 181, vea, pone, lo vamos a ver para que ustedes se den cuenta qué cosas bien esclarecedoras, cómo nosotros vamos a formar nuestro pensamiento. Y nos dice él, es oportuno recordar que dice André Luis en Evolución en dos mundos respecto de los fluidos. En el ámbito espiritual, el hombre desencarnado va a encontrarse más directamente con un fluido activo y multiforme que fluye inagotable. Ese es el fluido cósmico universal, el éter cósmico, que brota del alma. Aquí cuando brota del alma es que ya lo ha incorporado, porque seguimos leyendo, al que podemos definir hasta cierto punto como un derivado del fluido cósmico, absorbido por la mente humana en un proceso vital semejante a la respiración. Entonces, nosotros en la respiración, nosotros absorbemos el fluido cósmico, eso que le llamamos el prana, el hálito vital, y lo vamos a gastar de acuerdo a nosotros. Entonces, cuando ese hálito vital entra, entonces yo me hice la idea, imagínense una máquina de escribir de la vieja, en que metíamos el papel, por ejemplo la Remington, y escribíamos. Bueno, el papel es el fluido, y las teclas, nosotros vamos nuestra mente escribiendo en el fluido que Dios nos da, nuestras ideas, nuestro pensamiento. ¿Ya entendieron? Entonces nosotros, para todos nosotros, el fluido está todo igual para todos nosotros. ¿Qué vamos a cambiar? Cada uno de nosotros con los sentimientos. Si ese fluido entra, aquí lo dice, un derivado absorbido por la mente en un proceso como la respiración. La criatura asimila la fuerza del Creador que está en todo el cosmos, como dijo acá en la tela cósmica André Luis, y la transforma bajo su responsabilidad para ejercer en la creación. Somos responsables. Absorbemos las energías del Creador, ya sea en la respiración, en el agua, en la comida, y nosotros somos los que vamos a imprimirle a ese fluido la calidad buena o mala. Y prácticamente nosotros nos vamos a dañar con nuestros pensamientos, ya sean buenos o malos. Porque si los dirigimos hacia donde lo hayamos dirigido con carácter malo, va a venir cargado con todos los fluidos malos que recogió del ambiente. Por eso, en salud nos dice, el pensamiento es la fuerza de Dios en las almas. Pensar es atraer junto a nosotros los recursos de Dios. La energía divina penetra en los centros de fuerza y toma el cuerpo mental, y allí se graban nuestros sentimientos. El hálito de Dios surge en nuestras entrañas espirituales para tomar forma de pensamiento, y nosotros somos los que les vamos a dar carácter a esa energía. Ya, mírense el chico cómo nos habla en instrucciones psicofónicas que la salud es el pensamiento en armonía con las leyes de Dios. Estas son cuestiones de cómo se genera. Y ya para terminar, por eso que nos dice Becerra en el prólogo de salud, que cuando él fue médico en la tierra, se preocupó mucho por la salud de nosotros, y que él feliz se ponía cuando la gente recuperaba la salud, pero él se dio cuenta que muchos no querían sanarse. ¿Por qué?
porque apenas se iban a ir de la atención o del centro espírita, no querían cambiar de vida. Se ponían una inyección y neutralizaban la cura con los celos, con el egoísmo. Tomaban el jarabe, lo neutralizaban con la duda. Tomaban las pastillas, venía la venganza y el odio. Los pases y el agua purificada, y cuando llegaban a la casa se ponían a pelear. La calumnia y enseguida con la... ¿Sí? Entonces, nosotros cuando reciban un pase, ese día por lo menos esa noche, lleguen tranquilos. Mira, yo llegaba a casa y he tenido la cascarita de pegar. Porque es que las mujeres son así. Ya. Y entonces yo me muerdo la lengua. Me apuesto y meto en el cuarto así como un ratón. Así es. Y apago la luz. Ya. Entonces, digo, por lo menos una noche quedé yo tranquilo con el paso. Ya. Y mírate, y que es verdad. O sea, yo no lo estoy diciendo de burla ni nada, sino que es verdad lo que dice el doctor. A veces salimos de aquí de pase y estamos en la esquina ya hablando más del Junior porque el Junior perdió. Ese comisario ya lo debe quitar. El no sé qué, el político, ya estamos calumniando. ¿Entiendes? Entonces, es que es verdad. ¿Entiendes? Es verdad. Entonces, por eso, terminando la parte del binomio de salud y enfermedad, dice nuestra querida Juana que creer en Dios, conocer a Jesús, ya. Nosotros cuando comenzamos a valorar eso, vamos a tener ilimitadas ganas de vivir y de luchar. ¿Ya? Entonces, y habla, para ya terminar esta es la última, habla de eso, venir. ¿Ah? ¿Cómo? El yugo ligero. Entonces, acordémonos, Juana nos dice, la última diapositiva, vivamos a Jesús, encontrémonos a Jesús, practiquemos con Jesús. Ya, constantemente acordémonos de él. Tengamos siempre una lectura del Evangelio sobre el Espiritismo, un librito de consejos, un libro de Pan Nuestro, el libro de Viña de Luz. Fíjense que ahora aquí el Centro Espírita está haciendo un esfuerzo que antes se hacía poquito, pero hoy estamos tratando de tener esto lleno de libros para que la gente se los lea, para que los tenga ya a la mesa de noche. Entonces es importante acordarse de esas palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis fatigados y cansados, yo os aliviaré. Dejad poner mi yugo y suave y ligero sobre tus hombros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces pongamos en práctica esas palabras y recojámonos para